A lo largo de los años, hemos podido obtener respuestas a la mayoría de nuestras preguntas sobre el planeta en que vivimos, gracias a los numerosos descubrimientos arqueológicos que hemos realizado. Pero la arqueología no siempre ha sido recta, ya que algunos de los descubrimientos han suscitado muchas controversias sobre su realidad y sobre cómo fueron descubiertos. Acompáñenos a explorar algunos de los descubrimientos arqueológicos más controvertidos y la razón por la que estos descubrimientos dieron que hablar. Número 15. Buda infantil. En 2018, dos cineastas, Léon Deschamps y Shane Thompson, planeaban un documental sobre la exploración francesa de Australia. Ambos empezaron a utilizar detectores de metales en Shark Bay, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad en la remota Australia Occidental, cuando detectaron un raro Buda de la dinastía Ming. Tan pronto como se hizo este descubrimiento, causó muchas controversias. Muchos creyeron que se trataba de un elaborado engaño, mientras que otros se preguntaban cómo había llegado una estatua Ming a Australia. No es una estatua de Buda cualquiera, sino una pequeña estatua que parece un bebé Buda. Los expertos tardaron tiempo en averiguar si la estatua era real o falsa, y finalmente comprobaron la honradez de los halladores. Pero la verificación no lo resolvió todo, solo dio lugar a otra pregunta: ¿cómo llegó allí la estatua? Según los expertos, el Buda de bronce de 15 centímetros de altura y 1 kilogramo de peso se fabricó en China hace cientos de años. También creen que la estatua es capaz de reescribir la historia. Se basan en su afirmación de que lo más probable es que la estatua fuera dejada por los exploradores de la dinastía Ming, que visitaron Australia hace cientos de años. Se cree que se utilizó desde el periodo Ming, entre 1368 y 1644 d.C., y que estuvo enterrado unos 150 años antes de que fuera detectado por los cineastas. Pero incluso con todo lo que se ha confirmado sobre la estatua, hay escépticos. Una cosa es segura: cientos de barcos surcaron los mares del sudeste asiático en al menos 7 expediciones a la caza de las costas de África. Sin embargo, hasta ahora, ninguna prueba había sugerido que llegaran a las costas de Australia cientos de años antes que los primeros exploradores europeos del 1600s. Algunos expertos creen que el hecho de que el Buda tenga 500 años no significa que llegara a Australia hace 500 años. Además, creen poco probable que la flota china del tesoro haya visitado alguna vez la zona de Gascoyne, en Australia Occidental. Otro escéptico dijo que lo más probable es que la estatua fuera arrojada por los perleros o pescadores chinos en el 1870 como un engaño. Parece que excavar en el yacimiento es lo único que puede revelar el verdadero origen de Buda. Número 14. Medallón del faraón. Este descubrimiento es sobre el faraón Akenatón. De todos los faraones que han existido, el faraón Akenatón es probablemente uno de los gobernantes antiguos más reconocidos. Y tan famoso como es, también es un gobernante controvertido. Para quien no lo conozca, es el padre de Tutankamón y esposo de la hereje reina Nefertiti. Antes de hablar del medallón del faraón Akenatón, comentemos un poco por qué es polémico el mismo. Todo gira en torno a su aspecto. Akenatón tenía una extraña figura que parecía la de una mujer. Tenía unas caderas femeninas extremadamente pronunciadas en una posición tradicionalmente masculina. Debes estar de acuerdo en que no era una norma. Y por si fuera poco, tenía el cráneo alargado y la barbilla y la nariz pronunciadas. Viendo su imagen ahora mismo, parece de otro planeta completamente distinto, ¿verdad? Pero ni siquiera por eso estamos aquí. Lo más controvertido que poseía, aparte de su cuerpo, es su medallón. El medallón representa una nave real o un disco tipo platillo volante que parece un vehículo volador. También hay una cabeza de lo que parece un alienígena gris en la parte superior del medallón. Oh, ya sabes que no puede dejar de ser controvertido. Algunos creen que este antiguo medallón es la prueba de que los extraterrestres gobernaban el antiguo Egipto. Pero, ¿conocían los egipcios a estos seres extraterrestres? Nunca podemos saberlo porque incluso el medallón solo existe en fotos. Número 13. Evolución animal. Además de preguntarse cómo surgió el primer hombre, ¿se ha preguntado alguna vez cómo evolucionaron los animales? La vida ha existido durante gran parte de los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, pero durante la mayor parte de ese tiempo, consistió exclusivamente en bacterias. La información sobre los acontecimientos evolutivos de hace cientos de millones de años se obtiene principalmente de los fósiles. Los fósiles más conocidos son las conchas y los exoesqueletos, y huesos que los organismos fabrican mientras están vivos, y estas partes duras se descubrieron hace más de 500 millones de años. Sin embargo, la repentina aparición de animales con partes duras demuestra que hubo un intervalo precedente durante el cual los primeros animales de cuerpo blando sin partes duras evolucionaron a partir de animales más simples. Desgraciadamente,
Es muy difícil comprender el momento y la naturaleza de los acontecimientos evolutivos debido a la falta de pruebas fósiles. Sin embargo, está ampliamente aceptado que las esponjas son el animal más básico del árbol evolutivo animal y, por tanto, probablemente fueron las primeras en aparecer. ¿Pensabas que las esponjas no eran animales? Lo son. Utilizan oxígeno y se alimentan succionando agua que contiene materia orgánica a través de su cuerpo. Por lo tanto, basándonos en esta hipótesis, las esponjas podrían haber existido hace 100 millones de años. Solo que no hemos encontrado pruebas fósiles de esponjas en rocas de esos cientos de millones de años, y he aquí por qué. Las esponjas no tienen partes duras como caparazones o huesos. Y por eso, cuando un científico encontró pruebas de esponjas en rocas antiguas, no estaba seguro. Pero si realmente demostraron que las esponjas existieron esos años, entonces podemos estar de acuerdo en que los animales existieron mucho antes de que se descubrieran. Número 12. La Puerta de los Dioses. En 1996, un guía turístico local, José Luis Delgado Mamani, se topó con una extraña estructura cerca del lago Titicaca, el mayor lago de agua dulce de Sudamérica. Se trata de un tipo poco común de estructura de puerta llamada Aramumuru, o la Puerta de los Dioses. Desde su descubrimiento, ha estado rodeado de controversias sobre su construcción y uso. Durante más de 4.000 años, los alrededores de las montañas y el lago Titicaca fueron el hogar de varias comunidades indígenas ancestrales, entre ellas la civilización inca gobernada por Pachacuti Inca Yupanqui. Los incas creían que el lago Titicaca era el lugar donde comenzaba el mundo y donde el espíritu iría después de la muerte. También se cree que el emplazamiento de Aramumuru sirvió de lugar de peregrinación y culto para los incas, con historias que dicen que la puerta tiene poderes sobrenaturales. La estructura mide 7 metros de alto y 7 de ancho, con una pequeña hendidura en forma de puerta en el centro. Poco se sabe del origen de la puerta, pero se cree que es anterior a la época incaica, con relatos de importancia cultural sobre sus usos procedentes de varias comunidades nativas americanas. Existe una mitología que suele señalar la puerta como un portal utilizado para viajar a otros mundos. Algunos creen también que los dioses utilizan la puerta para visitar e inspeccionar sus reinos. También dicen los que visitaron Aramumuru que se sintieron en paz cuando probaron sus frentes en la puerta. Aunque se cree que es anterior a los incas, Aramumuru debe su nombre a una leyenda inca. Se dice que, mientras huía de los españoles, un sacerdote inca llamado Aramumuru se llevó un disco solar de oro conocido como la llave de los dioses de los 7 rayos, que se guardaba en el templo de Coricancha, en Cusco. Lo llevó más de 450 kilómetros desde el templo hasta la puerta de piedra y colocó el disco en la puerta. Actuando como un portal, la puerta supuestamente se abrió, y el sacerdote pasó a través de ella y desapareció. Inca fue finalmente invadido por los españoles y perdió todos sus recursos naturales, quedando Inca con viruela, lo que contribuyó a la caída del imperio en 1992. Número 1. La tumba de Jesús. Aunque no seas cristiano, seguro que has oído hablar de la muerte y resurrección de Jesús. Los primeros relatos sobre el entierro de Jesús proceden de los evangelios canónicos, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que se cree que se compusieron décadas después de la crucifixión de Cristo, alrededor del año 30 de Cristo. Aunque hay variaciones en los detalles, según los 4 libros, todos los relatos describen cómo Jesús fue enterrado en una tumba excavada en la roca que pertenecía a José de Arimatea, un judío rico seguidor de Jesús. Los arqueólogos han descubierto más de 1000 de estas tumbas excavadas en la roca en lugares de los alrededores de Jerusalén. Cada una de estas tumbas familiares constaba de una o varias cámaras funerarias con largos nichos excavados en los laterales de la roca para alojar los cuerpos individuales. Y de todos los descubrimientos fue el emplazamiento de la iglesia del Santo Sepulcro, un sitio que se decía que era la tumba original de Jesús. Se dice que la iglesia se construyó sobre la tumba para preservarla de la extinción en los años posteriores. Sin embargo, el libro sagrado especifica que Jesús fue enterrado fuera de Jerusalén, cerca del Gólgota, el lugar de su crucifixión, y también la tradición judía prohibía enterrarlo dentro de las murallas de la ciudad. Pocos años después del entierro, las murallas de Jerusalén se ampliaron, con lo que el Gólgota y la tumba cercana quedaron dentro de la ciudad. Estas teorías son las que hacen muy difícil ponerse de acuerdo sobre el lugar de enterramiento original de Jesucristo. Sin embargo, los arqueólogos de Jerusalén afirman que no tienen motivos para rechazar la autenticidad del yacimiento. Número 10. El mecanismo de Anticitera. En 1900, un grupo de buceadores griegos de la isla de Simi, en el Mediterráneo oriental, buscaban esponjas naturales cuando una violenta tormenta perturbó su rumbo.
Tuvieron que refugiarse de la tormenta cerca de la isla de Anticitera, entre Creta y Grecia continental. Cuando amainó la tormenta, se sumergieron en busca de esponjas y tropezaron con un pecio lleno de tesoros griegos. Era el pecio más importante del mundo antiguo que se había encontrado hasta entonces. Se recuperaron muchos tesoros, pero uno en particular dio que hablar a los expertos. Era un bulto del tamaño de un diccionario grande que más tarde se llamaría el mecanismo de Anticitera. Al principio, pasó desapercibido debido a otros hallazgos interesantes. Sin embargo, al cabo de unos meses, el bulto se deshizo, revelando ruedas dentadas de precisión de bronce del tamaño de monedas. En la época del naufragio, engranajes como estos no deberían haber estado en uso, no en Grecia, ni en ninguna parte del mundo. Esto fue lo que generó una gran controversia. Este descubrimiento reescribe por sí solo nuestro conocimiento de la tecnología de los antiguos griegos. Los griegos son famosos por sus asombrosos inventos y su tecnología, incluso cuando otras partes del mundo estaban muy atrasadas. Pero antes del descubrimiento del mecanismo de Anticitera, se creía que los engranajes de la antigua Grecia se limitaban a las toscas ruedas de los molinos de viento y de agua. El primer mecanismo de engranajes de precisión conocido es bastante sencillo, aunque impresionante. También existía un calendario de origen bizantino que databa aproximadamente del año 600 de la era cristiana. No fue hasta el siglo XIV cuando los científicos crearon los primeros relojes astronómicos sofisticados. El mecanismo de Anticitera, con sus engranajes de precisión dotados de dientes de 1 milímetro de longitud, no se parece a nada del mundo antiguo. Pero si el mecanismo existía realmente en la época del naufragio, ¿por qué no tuvimos ninguno igual en mucho tiempo? Según los expertos, el mecanismo de Anticitera era de bronce, un metal muy valioso, y en ese momento, si algo así dejaba de funcionar, habría sido fundido para hacer otro. Lo más probable es que si este naufragio no se hubiera producido, el mecanismo se habría fundido y no podríamos saber nada de él. Para saber más sobre esto, los naufragios pueden ser las mejores perspectivas. Número 9. Tabletas Tartaria número 9. Las tablillas de Tartaria son 3 tablillas descubiertas por el arqueólogo Nicolae Viasa en 1961 en un yacimiento neolítico del pueblo de Tartaria, en Rumanía. Las 3 tablillas miden 2,5 pulgadas cada una y tienen símbolos inscritos en una de sus caras. 2 de las tabletas son rectangulares, mientras que la tercera es redonda. Una de las tablillas rectangulares tiene una figura poco clara, una rama de árbol y un animal con cuernos que los arqueólogos interpretaron como una escena de caza. Las otras 2 tablillas tienen símbolos abstractos diferentes. En las tablillas aparecen símbolos Vinca de la cultura neolítica Turdas Vinca, que data del año 270 a.C. Desde que se encontraron estas tablillas, han generado controversias. Algunos arqueólogos afirman que los símbolos Vinca son la forma más antigua de escritura, y creen que las tablillas se originaron en una fecha tan lejana como el 5500 a.C., durante la civilización sumeria. Desde que Nicolae Viasa descubrió las tablillas, ha habido varias interpretaciones de los símbolos escritos en ellas. Mientras que algunos estudiosos creen que las tablillas son de la civilización del Danubio, otros piensan que los símbolos están muy estandarizados y tienen una forma rectilínea comparable a la que manifestaban los sistemas de escritura arcaicos. Aunque hay muchas teorías, aún no podemos aferrarnos a qué tipo de escritura hay en las tablillas y qué significan. Sin embargo, Wikipedia dice que si los símbolos son realmente un tipo de escritura, entonces la escritura en la cultura danubiana sería muy anterior a la primera escritura cuneiforme sumeria o a los jeroglíficos egipcios. Por ahora, nadie conoce el significado de estas tablillas. Número 8. Huellas en Creta. En la roca de la mayor y más poblada de las islas griegas, Creta, fueron encontradas 50 huellas por el profesor Gerard Degerlinsky en 2002. Los expertos utilizaron refinadas técnicas de datación para obtener la época en que se imprimieron en la roca, pero sus investigaciones no hicieron más que suscitar controversias, ya que los resultados alteraron la concepción predominante de la evolución humana. Algunos de los autores del informe de investigación demostraron que estas huellas tenían una antigüedad de 7 millones de años, lo que significa que son del Mioceno. Sin embargo, el estudio anterior y el actual sostienen que existen otras pruebas de las andanzas humanas por África y Eurasia. Este nuevo estudio rechaza el antiguo informe cuando otros científicos afirmaban que las huellas ni siquiera son de humanos. En realidad, las huellas no parecen totalmente humanas, pero eso puede ser consecuencia del tiempo que llevan allí. Sin embargo, las nuevas pruebas del segundo estudio en la naturaleza hacen retroceder la afirmación anterior otros 300.000 años y han redoblado sus esfuerzos por insistir en la semejanza morfológica humana.
Según la teoría de Charles Darwin de su obra La descendencia del hombre, publicada en 1871, sostuvo que el origen de la dispersión temprana de los humanos modernos procedía del continente africano. En aquel momento se basaba en especulaciones hasta que un estudio reciente lo demostró. Y ahora que estas huellas se encuentran en Europa, ya no se puede estar seguro de qué creer. Y sobre esas huellas, nadie sabe con seguridad si son de animales o de los primeros humanos. Número 7. Busto de Nefertiti. Sí, ya hemos hablado del controvertido faraón Akenatón. Es hora de hablar de su esposa, Reina Nefertiti. No la reina, sino su busto, y por su busto, me refiero a una escultura de su cabeza, hombros y pecho. El busto de Nefertiti es descrito como el rostro más famoso de la antigüedad, solo rivalizado por la máscara mortuoria de Tutankamón. El 6 de diciembre de 1912, un grupo de arqueólogos excavaba en Armana y tropezó con el taller del antiguo escultor Tutmosis. Allí desenterraron un busto de piedra caliza de Nefertiti. Aunque no hay inscripciones identificativas en el busto, la corona que luce es la que se sabe que llevaba Nefertiti. La reina Nefertiti es famosa por su belleza y su ser, pero todo ello no ha estado exento de polémica. Desde el momento de su descubrimiento, el busto no recibió ninguna identificación específica y nunca apareció públicamente hasta 12 años después, en 1924. Esto ha llevado a la gente a sugerir que el busto es una falsificación moderna. Sin embargo, se han realizado pruebas con tomografía computarizada en el busto, y el resultado muestra que la escultura tiene un núcleo de piedra caliza revestido por una capa de estuco de yeso. El escáner también reveló que el interior de la cara estaba tallado y mostraba bolsas bajo los ojos, pliegues alrededor de la boca y las mejillas, y una hinchazón en la nariz. La capa pintada elimina los signos naturales del envejecimiento, haciendo que la imagen sea más perfecta. Sea real o no, el busto se expone actualmente en el Neues Museum de Museum Zinsel, en Berlín. Y de hecho, ver el busto de Nefertiti encabeza la lista de deseos de muchas personas, así que cuando vayas a Berlín, no dejes de visitar a Nefertiti en el museo. Tal vez puedas decir si es real o no con solo mirarlo. Número 6. La cámara perdida en la pirámide. Desde el descubrimiento de la pirámide, nadie sabe cómo llegó allí ni por qué está ahí, lo que provoca discusiones entre los expertos. Por si la pirámide no fuera suficientemente polémica, los egiptólogos han anunciado el descubrimiento de una cámara secreta situada justo encima de la entrada principal de la Gran Pirámide de Egipto. Y ahora todos los que conocen este descubrimiento siguen preguntándose por qué se creó la cámara. La cámara mide 30 metros, equivalentes a 98,43 pies. Incluso antes del descubrimiento de esta cámara, los científicos se han preguntado por qué se construyó la Gran Pirámide. Unos 150 años después del establecimiento de la egiptología como campo académico, todavía no parece haber acuerdo entre los estudiosos sobre la función de la Gran Pirámide de Giza. Sin embargo, existen otras teorías contrarias sobre la estructura. Algunos creen que es el espejo del cielo, algunos lo llaman el almacén, mientras que otros dicen que es la central eléctrica, bomba de agua o la correa Orion, entre otros. Pero en general, los principales arqueólogos coinciden en que se construyó para ser la tumba del faraón de la cuarta dinastía, Khufu, que gobernó a principios del siglo XXVI a.C. Si es así, significa que el espacio cerrado recientemente identificado tiene probablemente unos 4.500 años. Pero incluso si todo eso es cierto, seguimos sin saber por qué se construyó la pirámide. Ahora, es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Esta primera imagen se parece mucho a la de un joven alienígena con un humano adulto. Por mucho que se quiera decir que el niño es calvo, los rasgos faciales parecen absolutamente diferentes de los nuestros, excepto si has visto a un humano con este aspecto. Si estás de acuerdo en que la figura más joven no es humana, ¿crees que humanos y extraterrestres coexistieron alguna vez? ¿Qué te parece la segunda imagen, que parece una mano femenina sujetando un bolso moderno? Háganoslo saber en la sección de comentarios. El número 5. Cráneo 5. El cráneo 5 es el quinto de los 5 cráneos descubiertos de los primeros humanos. Los investigadores se centraron en el cráneo 5 porque era el que les proporcionaba la estructura completa que necesitaban para llevar a cabo su investigación. Los investigadores encontraron por primera vez la mandíbula inferior completa de un fósil humano en el año 2000. 5 años después, vieron el cráneo en el yacimiento de Dmanisi, rico en fósiles, a 96 millas al suroeste de Tiflis. Tras el descubrimiento del cráneo, los investigadores tardaron años en analizarlo. Los paleoantropólogos se refirieron al cráneo 5 como un mosaico, o una mezcla de rasgos observados en humanos anteriores y posteriores.
El rostro del cráneo, sus grandes dientes y el pequeño tamaño de su cerebro se asemejan a los de los primeros humanos fósiles, sino la anatomía detallada de su caja encefálica, que da pistas sobre el cableado del cerebro, es similar a la de una especie humana primitiva más reciente llamada Homo erectus. Por esta combinación de rasgos, se ha discutido durante mucho tiempo si los humanos de Dmanisi eran una forma primitiva de Homo erectus, una especie distinta llamada Homo georgicus, u otra cosa. Mientras que algunos paleontólogos están de acuerdo con lo que dice el documento, otros no lo aceptan. Probablemente cuando los expertos se pongan por fin de acuerdo, volveremos sobre esto. Número 4. Osario de James. Para los que no lo sepan, un osario es un recipiente o habitación en el que se depositan los huesos de los difuntos. La Biblical Archaeology Review informó por primera vez sobre Santiago, el hermano de Jesús, Ossuary, en 2002. Y desde entonces, las dudas sobre su autenticidad siguen acosando a esta reliquia mundialmente famosa. El osario de Santiago, como se le conoce, es una caja de huesos de piedra caliza con una inscripción en arameo. Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. La saga del osario de Santiago llevaba años en marcha, pero alcanzó el clímax en 2012 con el coleccionista de antigüedades israelí Oded Golan, acusado de falsificación. El juicio duró 7 años, y finalmente Oded Golan fue absuelto, pero ese no fue el final. Queda la pregunta de si la inscripción del hermano de Jesús es también una falsificación. El osario dejó de cuestionarse al confirmarse que existió entre el siglo I a.C. y el 70 de nuestra era, un periodo en el que se practicaba el osilligium, es decir, la recogida de los huesos de un difunto. Era frecuente entre la población judía. Pero la inscripción del osario ha suscitado años de debate. Si se descubre que es real, la inscripción sería la referencia escrita más antigua a Jesús. Pero como no se puede rastrear la propiedad del osario, no hay forma de verificar la autenticidad de la inscripción, lo que nos deja plantados donde queramos. ¿En qué crees? Número 3. El calendario maya. La antigua cultura maya ofrecía diferentes tipos de calendario, pero de todos, el calendario de 819 días descubierto en un texto glífico es el que más desconcertó a los eruditos. Los investigadores han creído durante mucho tiempo que este calendario estaba asociado a los movimientos planetarios. Sin embargo, cada planeta se mueve de manera muy diferente, y la combinación de varios planetas en un de 819 días no parecía tener sentido. Este calendario ha causado controversias durante décadas, pero según una nueva investigación, el calendario coincide con los ciclos planetarios a lo largo de 40 años. Esto amplió la visión de los científicos y les ayudó a explicar el calendario. Eso significa que los mayas tomaron de 45 años de alineación planetaria y lo codificó en un calendario que ha dejado a los eruditos modernos rascándose la cabeza con asombro. Número 2. Caballos y hombres. Según un nuevo informe publicado en 2009, los primeros caballos domesticados conocidos eran tanto montados como ordeñados, algo muy distinto de lo que conocíamos. Los hallazgos de un equipo internacional de arqueólogos podrían apuntar a los inicios de la domesticación del caballo y ayudar a explicar sus primeras repercusiones en la sociedad. Los arqueólogos excavaron yacimientos en Kazajstán desde 1994 hasta 2002 y descubrieron que la domesticación del caballo pudo comenzar en Kazajstán hace unos 5.500 años, es decir, unos 1.000 años antes de lo que se pensaba. Sus hallazgos también sitúan la domesticación del caballo en Kazajstán unos 2.000 años antes de la que se conoce en Europa. El equipo de investigación utilizó diversas técnicas para descubrir que los caballos proporcionaban alimento y leche, demostrar que los caballos domésticos se diferenciaban de los caballos salvajes de la misma región, y demostrar que en el cuarto milenio a.C., en Kazajstán, se enjaezaban y posiblemente se montaban caballos. Según una investigación realizada mediante un novedoso método de análisis de residuos de lípidos liposolubles hallados en antiguas cerámicas de pajarita, se descubrió que los humanos consumían leche de yegua a principios de la Edad de Cobre, hace unos 5.500 años. Además, el examen de los restos óseos antiguos demostró que los caballos tenían una forma similar a la de los caballos domésticos de la Edad del Bronce, pero diferente a la de los caballos salvajes más antiguos de la misma región. Esto demuestra que la gente seleccionaba los caballos salvajes por sus atributos físicos. ¿Quién iba a pensar que la leche de yegua era algo tan importante en aquella época? Número 1. Piedra del Decálogo. La piedra del Decálogo de los Lunas fue descubierta por el arqueólogo Frank Heben en el 1880s. Se encontró al suroeste de Albuquerque, Nuevo México. En 1985, George Morehouse, mineralogista y miembro de la Sociedad Epigráfica, examinó la piedra y dijo que tenía entre 500 y 2.000 años.
Calculó la edad basándose en lo erosionada que estaba la roca por la arena arrastrada por el viento. La piedra tiene una inscripción, y todo lo relacionado con ella ha generado controversias. Se dice que la piedra del Decálogo contiene los 10 mandamientos descritos en la Biblia, de ahí el nombre de Decálogo. Los 10 mandamientos se escribieron en escritura paleohebrea. El paleohebreo es una forma primitiva del alfabeto hebreo, similar al alfabeto fenicio. Hay quien afirma que la piedra es 1500 años anterior al viaje de Cristóbal Colón a la Española. A lo largo de los años, varios eruditos lingüísticos y religiosos han examinado la escritura para determinar el tipo de lenguaje escrito en ella y conocer su significado. El texto presenta algunas características interesantes. Por ejemplo, aunque es una forma primitiva del hebreo, también muestra influencia helenística. En algunas zonas, las letras hebreas se sustituyen por letras griegas. En el texto se incluyen símbolos que no se utilizaron en hebreo hasta la Edad Media, lo que plantea un problema a la hora de datarla antes de esa época. En medio de todo ello están las críticas a la autenticidad del texto. Se oponen a la presencia de errores ortográficos. Por ejemplo, el autor utilizó la letra hebrea, Aleph, que es como la A del alfabeto inglés. El autor trató entonces Aleph como una vocal, cuando en hebreo antiguo era una consonante. También se descubrieron errores con otras letras, como tratar dos letras que representaban sonidos distintos como si fueran el mismo sonido. Y debido a estas cosas, la piedra no es generalmente aceptada como real. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.